Buenas tardes chicos, mi nombre es Germán Farina, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional, turno tarde de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Y en esta ocasión los invito a que analicemos juntos el Instituto del Estado de Sitio. Tal como vimos en los puntos anteriores de la bolilla, en donde analizamos la organización del Estado Nacional y qué significa y cuáles son las características de que sea un Estado representativo republicano federal de acuerdo al artículo 1 de la Constitución Nacional, corresponde ahora analizar una de las situaciones de excepción previstas en la Constitución Nacional, es decir, en las cuales se va a aplicar una normativa distinta a la establecida para regular en la normalidad. Esto es el estado de sitio. Vale aclarar que las situaciones de excepción pueden estar previstas o no en el texto constitucional. Entre las situaciones previstas está, como dijimos, el estado de sitio, entre las no previstas, la ley marcial, y finalmente hay una tercera categoría intermedia en las cuales están parcialmente previstas, que son las situaciones de emergencia, como puede ser la emergencia sanitaria, la emergencia económica, etcétera, muy común en este país. ¿Por qué vemos el estado de sitio en la unidad número 3? Porque cuando se declara el estado de sitio se produce una alteración de ciertas normas que analizamos en la forma de gobierno de nuestro país, principalmente respecto de las atribuciones con las que va a contar el Poder Ejecutivo, como veremos más adelante. ¿Y qué es el estado de sitio? Bien, tomando la definición del profesor Horacio Rosati, podemos decir que el estado de sitio es una declaración jurídico-política que tiene por finalidad la suspensión de las garantías constitucionales ante una situación de crisis hasta tanto se restablezca el orden institucional. Es una declaración de naturaleza política porque le corresponde bien al Poder Ejecutivo o bien al Poder Legislativo de acuerdo a los casos que analizaremos en unos momentos. Pero bien, esa naturaleza política no significa que no pueda ser judicializado, es decir, que entre en la categoría de las cuestiones políticas no justiciables que analizamos en anteriores bolillas, sino que siguiendo doctrina en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sí se puede judicializar no el acto declarativo del estado de sitio en el fondo, es decir, que un juez pueda analizar si efectivamente se dio la causal de conmoción interior o ataque exterior, ya que eso es facultad privativa de otros órganos, pero sí podrá analizar si fue dictado por el órgano competente y siguiendo las previsiones constitucionales. La finalidad del estado de sitio, de acuerdo al artículo 23, es asegurar el ejercicio de la Constitución y de las autoridades creadas por ella. Esa es la finalidad, pero las causales, que las mencioné recién, son la conmoción interior y el ataque exterior. Son dos causales distintas. Pero la presencia de estas causales no alcanza para que pueda ser declarado el estado de sitio, sino que, siguiendo a Germán Villar Campos, es necesario que esta conmoción interior o este ataque exterior produzcan una alteración en el ejercicio de la Constitución, de un ejercicio, una alteración en el ejercicio de las autoridades creadas por ella o una alteración en el orden. Es decir, que si no se presenta, si esta conmoción interior o este ataque exterior no produce estos efectos, no podremos declarar el estado de sitio. En torno a la competencia tenemos que tener en claro que es una atribución exclusivamente del gobierno federal. No está previsto que un gobierno de provincia pueda declarar el estado de sitio en su territorio. ¿Quiénes pueden declarar el estado de sitio? Bien, aquí debemos estar a las causales que nombramos, es decir, conmoción interior o ataque exterior. En el caso de la conmoción interior, la declaración de estado de sitio le corresponde al Congreso de acuerdo al artículo 75, inciso 29, salvo que éste se encuentre en receso, en cuyo caso el presidente o el Poder Ejecutivo puede declarar el estado de sitio de acuerdo al artículo 99, inciso 16 de la Constitución Nacional, pero deberá convocar al Congreso
para su tratamiento de manera inmediata, es decir, deberá convocar a sesiones extraordinarias. Vale destacar que el rechazo o la aceptación que realiza el Congreso debe ser de manera expresa, ya que de acuerdo al artículo 82 de la Constitución Nacional no está previsto la expresión tácita o ficta de la voluntad del Congreso. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de el ataque exterior? Bueno, en ese caso, la declaración de estado de sitio le corresponderá al presidente con el acuerdo del Senado. Y si éste se encuentra en receso, puede hacerlo por sí el Poder Ejecutivo, debiendo convocar a sesiones extraordinarias al Senado. Respecto de la extensión territorial del estado de sitio, es decir, en qué porción del estado se puede declarar en uno o varios puntos del país, pero siempre de acuerdo, nuevamente, a la tesis finalista, que sean las porciones que se encuentran afectadas por la conmoción interior o el ataque exterior. No está previsto que pueda ser ampliado a otros sitios que no tienen absolutamente nada que ver con la causal. Y si bien el texto constitucional no lo dice expresamente, la mayoría de la doctrina coincide en que el estado de sitio inclusive puede ser declarado en todo el territorio nacional. Dijimos que el estado de sitio es una situación excepcional y por lo tanto, al ser excepcional, su transitoriedad se impone. No es concebible y chocaría con el sistema de la Constitución Nacional que el estado de sitio pudiera ser declarado de manera indefinida, tornando como normal algo que es anormal, algo que ha nacido con la finalidad de durar poco en el tiempo. Es por eso que debe ser declarado por tiempo determinado o bien en el momento que cese la causal que lo motivó, se deje sin efecto la declaración del estado de sitio. ¿Cuál es el efecto de la declaración del estado de sitio? Dijimos que la suspensión de las garantías constitucionales, tal cual establece el artículo 23. Y si bien existen diferentes teorías que ustedes analizarán al momento del final en alguno de los autores que pueden llegar a elegir, nosotros seguimos la teoría de que las garantías constitucionales que se suspenden son aquellas que tienen relación directa con la causa que motivó el estado de sitio. Es decir, que no hay una suspensión absoluta de todas las garantías y de todos los derechos, sino solamente de aquellos que guardan relación con la causal del estado de sitio, sin perjuicio de que en todo momento mantienen su imperio el habeas corpus, el habeas data y el amparo. Es decir, no se suspenden las garantías en sentido estricto. ¿Y por qué dijimos que había una ampliación de las facultades del Poder Ejecutivo? Porque durante la duración del estado de sitio, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de detener y trasladar a las personas de un punto a otro de la nación si ellas no hubieran hecho uso del derecho de opción. Ahora bien, estas detenciones o estos traslados que puede establecer el Poder Ejecutivo deben ser siempre por tiempo determinado, porque una detención de manera prolongada en el tiempo nos haría suponer que estamos ante la imposición de una pena, algo que está prohibido por el artículo 23. El Poder Ejecutivo durante el estado de sitio no puede juzgar, no puede condenar, ni puede imponer penas. Esta facultad de detención o de traslado alcanza a cualquier persona que se encuentre dentro del territorio nacional, incluyendo a los extranjeros que se encuentren asilados o quienes se encuentren bajo proceso penal. Pero, por ejemplo, no se podría detener a un miembro del Congreso ya que se encuentra alcanzado por la inmunidad de proceso. ¿Esta facultad significa que el presidente puede detener a cualquier persona bajo cualquier circunstancia? No, no se puede. Solamente puede detener o trasladar a aquellas personas que tengan relación nuevamente con la causal que provocó el estado de sitio. Se mantiene esta coherencia
respecto de la teoría finalista. Siempre debemos analizar cuál es el fin o cuál es la causal que dio lugar al estado de sitio. Solamente en esos casos el Poder Ejecutivo puede hacer uso de esta atribución de detener o de trasladar. Cualquier otra situación, si por ejemplo detuviera a una persona que ha cometido un delito que no tiene absolutamente nada que ver con el estado de sitio, sería ilegal y por lo tanto revisable judicialmente. Pero esta facultad de detención tiene un límite, que es el llamado derecho de opción de las personas, que es que frente a la detención se le debe dar la posibilidad a la persona de que opte por salir del territorio nacional, que es una cláusula operativa y que por lo tanto no es necesario que sea reglamentada por una ley o por un decreto. Su aplicación debe ser de manera inmediata y no admite ningún tipo de condicionamiento o demora por parte del Poder Ejecutivo, ya que no se trata de una concesión que se otorga a la persona y por lo tanto que pueda ser administrada al arbitrio del Poder Ejecutivo, sino que es un derecho, es una garantía, es una verdadera garantía en resguardo de la libertad personal. ¿Y qué pasa si ejercido este derecho de opción la persona se va del país y decide volver o tiene deseos de volver? Bien, allí deberemos analizar dos cuestiones. Si ha sido tipificado como delito en el Código Penal regresar al país durante la vigencia del estado de sitio, a la persona, si regresó, se la podrá someter a proceso. Ahora, si no fue tipificado como delito, la persona podrá volver sin ningún tipo de problema, salvo que la orden que en su momento motivó el ejercicio del derecho de opción, es decir, la razón por la cual la persona optó por salir del país, se mantuviera vigente, en cuyo caso podría aplicársele o bien podría dictarse una nueva. Si no se respetan estas cuestiones o bien hay una, como dijimos, una demora o una negatoria totalmente arbitraria por parte del Poder Ejecutivo, siempre la persona se podrá interponer un habeas corpus. Y finalmente, chicos, para ir terminando, ¿qué ocurre con las facultades judiciales durante la vigencia del estado de sitio? Dijimos que el Poder Judicial en ningún caso podrá revisar el fin, la razón por la cual se declaró el estado de sitio, ya que es una facultad privativa de los órganos políticos determinados por la Constitución. Pero en todo momento el Poder Judicial puede revisar la legitimidad de las decisiones tomadas respecto a si se han respetado los pasos previstos por la Constitución, si se han respetado los derechos fundamentales de las personas, si hubo un ejercicio correcto del derecho de opción, entre otras situaciones. Espero que esto les haya servido, quedo a su entera disposición y los invito a realizar la actividad que está en el aula virtual. Buenas tardes.